los oficios de nuestra comunidad. Niños, ¿qué tal? Vengo a enseñarles que todos los oficios son muy importantes. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos. Y yo soy la enfermera que ayudo a cuidarte cuando tú estés malito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el bombero que apago los incendios, te ayudo en cualquier peligro. Y yo soy el doctor que cuido tu salud y así estés bien sanito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el policía que te cuido y te protejo, brindándote seguridad. Y yo soy el albañil que construyo tu casita, ladrillo por ladrillo. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy la barrendera que dejo limpiecito todita nuestra ciudad. Y yo soy la profesora que te enseño a leer y también a escribir. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el carpintero que hago tus mesitas, martillando, martillando. Y yo soy la costurera que coso tus vestidos, los dejo nuevecitos. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el panadero, trabajo muy temprano, haciéndote ricos panes. Y yo soy el jardinero, cuido tus plantitas con abonos y agüita. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el 1 de mayo? Esa fecha fue establecida en homenaje a los mártires de Chicago. ¿Y quiénes fueron ellos? El 1 de mayo de 1886 estalló en Estados Unidos una huelga por la jornada laboral de 8 horas. En ese momento, más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a las calles y plazas para manifestar su exigencia. La orden para todo el movimiento sindical era precisa. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas de recreación. Sin embargo, este acontecimiento tomó un sesgo violento en Chicago. Los trabajadores de esa ciudad vivían en peores condiciones que los de otros estados. Dicha huelga tendría un desenlace sangriento, pues el día 2 los policías disolvieron violentamente la huelga y el día 3 una nueva manifestación dejó 6 muertos y varias decenas de heridos. Finalmente, el 4 de mayo culminaría con una masacre en la playa Haymarket, donde luego de que un desconocido lanzara un objeto humeante que dejó un agente fallecido y varios heridos, causara la respuesta de los policías, dejando un total de 38 obreros muertos y 115 heridos. Se les inició un proceso judicial a los dirigentes sindicales, acusándolos de confeccionar, transportar y arrojar la bomba que desencadenó la matanza. Y aunque ninguno de los cargos pudo ser probado, los sentenciaron y condenaron. Spice, Parsons, Fielden, Fisher, Angel, Schwab, Link y Nieve pagaron con sus vidas o la cárcel el crimen de tratar de poner un límite horario a la explotación del trabajo. Sin embargo, esta lucha ya tenía años.
Los trabajadores y las trabajadoras debían cumplir con jornadas de 12 o incluso 14 horas diarias, durante 6 días a la semana en ambientes nada saludables. Las huelgas comenzaron décadas atrás y lograron escasos avances en sus derechos como una jornada inicial de 10 horas, pero continuaron luchando con proyectos de ley al Congreso, con asociaciones y asambleas nacionales de trabajo. También se constituyó la American Federation of Labor en 1881 y desde 1884, en el cuarto congreso de la AFL, se gestaron los preparativos de la Gran Huelga de 1886. Las dilaciones negativas con las que se respondieron sus demandas empujaron a los trabajadores a buscar nuevas formas de acción, y esa decisión se fortaleció por la experiencia internacional conquistada por la clase obrera de aquellos años. Ahora bien, ¿por qué se eligió precisamente el 1 de mayo como la fecha en que debería estallar la huelga general en todos los Estados Unidos? Una de las explicaciones recuerda que el 1 de mayo era la fecha en que debían renovarse los contratos colectivos de trabajo, así como otras obligaciones generales. Además, el año designado, 1886, daba el tiempo suficiente para que los patrones fueran advertidos y conocieran las demandas y las consecuencias de su negativa, sin poder luego alegar la sorpresa para rechazarlo. Específicamente, el 11 de noviembre de 1887, un año y medio después de la gran huelga por las 8 horas, fueron ahorcados en la cárcel de Chicago varios dirigentes. Otro de ellos, Louis Dean, se había suicidado el día anterior. La pena de Fielden y Schwab fue conmutada por la cadena perpetua, es decir, debían morir en la cárcel, y Nieve estaba condenado a 15 años de trabajos forzados. El proceso había estremecido a Norteamérica y la injusta condena conmovió al mundo. 3 años después del trágico evento en Chicago, el Congreso Obrero Socialista Internacional, celebrado en París, declaró al 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de todos los obreros que fallecieron en las protestas. Han pasado muchos años desde las primeras manifestaciones, y si bien se han conseguido derechos y beneficios, hay empleadores que no los cumplen, hay trabajadores que no gozan de ello. Hay aún un largo camino por recorrer. Llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Y hoy quiero hablar acerca de eso, del placer o la satisfacción que debemos encontrar en el trabajo. Voy a disfrutar mi trabajo, porque si nosotros realmente queremos disfrutar la vida, tenemos que aprender a disfrutar el trabajo, porque es una parte muy importante en nuestra vida. Y si usted no está disfrutando el trabajo, es porque quizás no está haciendo la voluntad de Dios, o no está haciendo algo para lo cual usted fue diseñado, o si lo está haciendo con una mala actitud, se está quejando. Si queremos disfrutar el trabajo, tenemos que tomar esa decisión. Voy a disfrutar mi trabajo. Voy a volver mi trabajo en algo divertido. No voy a dejar que las tareas diarias sean aburridas. No voy a hacer las cosas porque me toca, sino porque quiero. Y voy a servir de tal manera que el cielo se pare y aplauda, porque todo lo que hago, lo hago para Dios. El trabajo. Pero entonces, sobre la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? Pues en primer lugar, la Biblia dice que el trabajo es bendición. No como lo dice por ahí una canción, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso no es cierto. El trabajo es una bendición. Lo que pasa es que algunos creen que Dios maldijo al hombre después del pecado con el trabajo, pero eso no es cierto, porque el ser humano trabajaba aún desde antes de caer. Por ejemplo, en Génesis 1:28 vemos que el ser humano o el hombre gobernaba sobre la tierra y reinaba sobre los animales. Eso es trabajar. En Génesis 2:15 vemos que el ser humano cuidaba y cultivaba el jardín del Edén. Y en Génesis 1:29 Dios
nos manda a producir nuestro alimento. Entonces tenemos que entender bien cuál fue realmente la consecuencia que cayó sobre el ser humano debido al pecado. Y esto lo encontramos en Génesis 3:17. Dios le dice al hombre: dado que comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Ahí no dice que Dios nos maldijo con el trabajo, sino que dijo que la tierra sería maldita por el pecado. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, y con el sudor de tu frente obtendrás alimento. Esto significa que el trabajo pasó de ser un deleite, un placer, y se convirtió en una carga. Pero para nosotros que ya recibimos Jesús, el trabajo ya no es una carga, sino que es un placer. Porque la Biblia dice que Jesús murió para romper las maldiciones. Entonces, el trabajo es una bendición. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios trabaja. En Juan 5:17, cuando los fariseos acusaron a Jesús de violar las normas del día de descanso, Él les dijo: mi Padre siempre trabaja y yo trabajo. Entonces, si Dios trabaja, ¿quiénes somos nosotros para no trabajar? ¿O quiénes somos nosotros para estar pensando: uy, algún día me voy a pensionar para no hacer nada? ¿Desde cuándo? Este cuerpo fue diseñado para trabajar. De hecho, en la Biblia yo veo que el trabajo es 6 veces más importante que el descanso, porque Dios nos dio 6 días para trabajar y 1 para descansar. Y si Dios trabaja, pues nosotros también tenemos que trabajar. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice: los que no están dispuestos a trabajar, pues que tampoco coman. En otras palabras, el plan de Dios para suplir nuestras necesidades es el trabajo, no ganarnos la lotería, ni recibir la herencia de los papás, ni tener el super negocio que me dé plata para toda la vida. Esa no es la voluntad del Señor. Si viene la herencia, que venga, pero yo voy a trabajar toda la vida, porque ese es el plan de Dios. La Biblia también nos muestra en Proverbios 10 del 2 al 4 que las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero. Entonces, ¿cuáles son las riquezas mal habidas? Las que llegan por la lotería. Es un dinero mal habido, usted no trabajó para eso. Las riquezas que llegan por lo que se llama el dinero fácil, negocios sucios. Las riquezas que llegan por el engaño, por el robo, por la mentira, no duran. Y en el versículo 4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, pero los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El trabajo enriquece. También en Proverbios 12:11 dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías, el que se sienta a soñar y soñar, no tiene sentido común. Está bien soñar, pero hay que aterrizar los sueños y volverlos una realidad. Proverbios 2:24 dice: trabaja duro y serás un líder. El camino de Dios para llegar a la cima de la escalera del éxito es el trabajo duro. Y lo que quiero con este mensaje es redimir el trabajo, verlo como una bendición, o mostrarles que es una bendición. Porque el espíritu del mundo nos muestra lo contrario, que hay que buscar la manera en que menos se trabaje, y entre más rápido nos pensionemos mejor. Ese no es el plan de Dios. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Si quieres seguir
dentro de la clase social de los esclavos, no hagas nada. Pero si quieres ser uno de los dirigentes, trabaja duro. En 1 Tesalonicenses 4, el 11 al 12 dice: trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. La gente respeta y admira a los que trabajan. Y tristemente, durante muchos años yo oí personas que me hablaban de pastores que no hacían nada. Y tristemente, en algunos casos es cierto. Yo los llamo a las 8 de la mañana y tienen voz de sueño. Y yo digo: ¿usted qué hace despierto en la cama? Perdón. Me dicen: no, es que la reunión anoche se acabó tarde. Pero la gente que estuvo en su reunión tuvo que levantarse a madrugar. La gente respeta a los que trabajamos. Por eso, desde que empezamos la iglesia, desde antes, a las 8 de la mañana estoy ahí. Yo podría tener mi oficina en la casa, sería mucho más fácil para mí. Pero yo tengo que ganarme el respeto y la admiración de la gente. Y luego dice que los que trabajan, o si ustedes trabajan, no tendrán que depender de otros. En otras palabras, no tendrán que pedirle plata a nadie. Qué oso tener que depender de otro. Ahora, de vez en cuando ayudamos, pero que sea siempre. Efesios 6, del 6 al 7 dice: trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Pero lo siguiente es trabajar como para Dios. Dice Colosenses 3:23: trabajen de buena gana, con buena actitud, como si fuera para Dios y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. ¿Eso qué significa? Que el que determina el sueldo es Dios, por si usted no se había dado cuenta. ¿Y entonces por qué gano tan poquito? Por algo será. Usted no está trabajando para Dios, sino para el jefe. Pero cuando yo trabajo para Dios, Él garantiza un buen sueldo. Y no necesariamente es a través de la empresa. Dios lo puede hacer por otros lados. Proverbios dice que es la bendición de Dios la que prospera y no añade tristeza. Y termina diciendo: y recuerden que el amo a quien sirven es Cristo Jesús. Pero en sexto lugar, para disfrutar el trabajo, tenemos que hacer lo que nos toca, pero también la milla extra. Jesús en Mateo 5:41 dijo: si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévaselo 2. ¿Esto qué significa? Que si el jefe me obliga o lo obliga a usted a trabajar 1 hora extra, ¿cuántas horas va a trabajar? Sapos. Pero eso es. Si el plan del enemigo es atarlo al trabajo, enojarlo, confúndalo. Entonces, cuando el jefe le dice trabaje 1 hora, usted va a trabajar 2. Eso lo va a confundir y dice: ¿qué está pasando? Por eso Jesús lo dice. Son leyes espirituales. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es guerra espiritual. Dios nos puso en esa empresa como sacerdotes y profetas, no como quejetas ni jueces. ¿Sí ven la diferencia? Porque algunos cristianos entran a juzgar o a murmurar. No. Sacerdotes, un sacerdote intercede, hace guerra espiritual. Un profeta bendice. Tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en las empresas la gente habla, a veces por rabia, por envidia, o a veces simplemente porque hablan, y las palabras tienen poder.
Y el Señor en Isaías 54:17 nos dice: tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿A quién le toca? Pues a usted, no a mí. Señor, yo reprendo toda palabra que se está levantando, toda actitud que se está levantando en contra de mí. Tenemos que hacer guerra espiritual en nuestras oficinas. Les puedo asegurar que muchos no disfrutan su trabajo porque no guerrean, no ganan las batallas espiritualmente. Hay que hacer guerra espiritual en contra de la brujería, porque la gente nos hace brujería. Y aún hay gente, no en una empresa cristiana, pero las del mundo, que traen su brujería. Esas agüitas, esos budas, todas esas cosas ahí. Ahora, no va a ir a romperle el Buda al jefe, no, que lo echan. Rompemos el poder de los demonios con nuestras oraciones. Feliz Día del Trabajador a todos los hombres y mujeres de espíritu guerrero, de corazón inquebrantable. Feliz día a todos aquellos que cada día salen a realizar su labor con amor, constancia y disciplina. A todos ustedes, hombres y mujeres responsables, que la vida hoy y siempre les sonría, que su vida se llene de bendiciones cada día, y siempre en su vida reine la alegría, el amor y la paz. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré.